Bueno, buenas noches. Garganta con arena. Cambio de temperatura, dificultades. Pero que no llegan a perturbar ni el pensamiento, ni la evocación, ni la memoria, ni el recuerdo. De manera que, ¿me escuchan bien? Fue fenómeno. Después vamos a participar todos. Alrededor de 1972, sí, comienzo del 72, un amigo mío, el doctor Roberto Paladino, era el médico del Club Atlético Huracán. Entonces Huracán estaba concentrado para jugar el partido al día siguiente. Entonces llegó a su casa, después de haber trabajado con el plantel, de haber revisado los players, volvió a su casa. Su papá, hincha de Huracán, le afirmó: así que mañana no juega Babington. Y el doctor Paladino, en su carácter de médico, de hijo, de integrante de la familia, y en ese seno tan reservado, le dijo: sí, va a jugar. Lo revisé, tira un tironcito, va a jugar. Imposible, dijo el padre. Sorprendido, mi amigo el doctor Paladino dijo: ¿cómo no va a jugar? Te digo que lo acabo de revisar. La radio dijo que no juega. De manera que el valor que la prensa tenía en el ciudadano era tan inamovible, creíble, que no dejaba ninguna duda respecto de la palabra del comunicador. Me acuerdo del nombre del comunicador, porque esta es una anécdota que yo la refiero con alguna frecuencia. El comunicador era Raúl Ferrito, un periodista que tenía una tira a la tarde. Y el padre le dijo: la radio dijo que no jugaba. ¿Qué pasaba con la prensa entonces? Era una institución soberbia, menos que ahora, pero soberbia. Era una institución de enorme egocentrismo, menos que ahora porque había más anonimato. No se conocían las voces, los rostros de las voces que llegaban a través de la radio, ni se conocía la figura de los firmantes en los diarios. Y muy poco, esporádicamente, se podría identificar la humanidad de algún periodista de revistas. El Gráfico, Mundo Deportivo, no salían nunca. De manera que el periodista no era un hombre, no era una persona, no era un yo, era representante de una institución creíble. La gente nació, mucha gente, indeterminada cantidad de gente que es imposible estimar, nació y murió amando actores del deporte a los que nunca vio, a través de la prensa, especialmente de la revista El Gráfico,
que tenía un enorme grado de influencia, de involucramiento y de penetración. Más aún, una prueba elocuente de esto es que para poder ver a los ídolos amados, quienes seguían el automovilismo tenían una vez por año la posibilidad de ver pasar a una velocidad indeterminada a un bólido en cuyo interior iban Gálvez o Fangio o Musso o Menditegui o Bojanic. Eran mitos, eran gente amada pero desconocida. Pero no importa, porque cada uno lo construía de la manera en que le llegaba la descripción, el relato, la prosa, el comentario de los periodistas que oportunamente trataban el tema. ¿Podría esto multiplicarse, qué sé yo, con partidos de fútbol de equipos de la AFA un 9 de julio o un 25 de mayo como acontecimiento excepcional? A mi pueblo viene la máquina de River, o el Banfield del 50, el 51. Es un hecho excepcional. Voy a verlos de cerca, decían los tipos. No lo veían nunca más, pero lo amaban. Comentaban, hablaban sobre él, porque la prensa tenía credibilidad y gravitación. Esa prensa. Ahora vamos a hablar de la prensa de hoy, pero eso es segundo plato. Ya vamos a llegar. Era el momento en que la mayor gravitación la sostenían los medios convencionales: diarios, revistas, prensa de papel, radio, voces y una televisión paleozoica incipiente en los años 50. Entonces ese periodismo chequeaba la información. No le importaba llegar primero, le importaba apostar a la credibilidad. Se mataban para chequear la información. Antes, lo que no salía en los medios no existía. Y ahora hacemos que los medios publiquen cosas que realmente no existen. La tecnología avanzó de una manera extraordinaria. El Telex se inauguró en 1966, la telefoto en 1968, y a la telefoto y al Telex sobrevino Internet. De manera que la noticia tenía instantaneidad desde el momento, desde el lugar donde se producía. Más o menos vivimos en armonía con la evolución tecnológica. Los medios de papel, que hoy son inviables, insustentables, imposibles de sostener. Hoy, un diario da pérdida, una revista es imposible y un periódico no tiene posibilidades. ¿Por qué existen? Bueno, existen porque forman parte de un conglomerado multimediático en el cual deja impresa, como ningún otro medio gratuito, la opinión política. Entonces,
con lo que ganamos con el cable y lo que ganamos con la televisión abierta y lo que facturamos con las FM, sustentamos el diario. Cuando antes, sin diario, era imposible pensar en tener una empresa multimediática. Fíjense ustedes cómo se han producido simétricamente los trasvasamientos de un extremo al otro. Este cambio de paradigmas produce algunos fenómenos que yo intentaré explicar, pero que declaro a priorísticamente son difíciles de explicar. A través de las redes sociales, que es lo que sobrevino al color en las revistas y en los diarios, anticipándose a la televisión, los lentes de largometraje para la fotografía secuencial con motor, el gráfico decía que era Usai, era Usai. Acá está la foto, documento exclusivo, fue offside, chao. Todo eso fue una revolución, hasta que llegaron las redes sociales. Estas aplicaciones, para que ustedes vayan teniendo una idea, no lo voy a tener de cifras, quédense tranquilos, pero es importante que tengan una dimensión para poder seguirme. Si YouTube tiene 1.500 millones de seguidores, Instagram tiene 1.500 millones de seguidores, Facebook tiene 2.000 millones de seguidores, Twitter tiene 350 millones de usuarios y el WhatsApp tiene 1.500 millones de seguidores, de utilizadores, de usuarios. Estamos superando la densidad de la población mundial porque se repiten los usuarios de una y otra red social. Bueno, podés tener Facebook, Twitter, Instagram, y también podés matar a Maradona. A nosotros se nos paralizó el corazón porque alguien dijo a través de una red social que Maradona durante el campeonato, mientras se disputaba el campeonato mundial de Rusia, había sufrido una descompostura y no había nada que hacer. Bueno, ¿quién es el responsable de esto? Si antes no existía aquello que no se publicaba, ¿cómo es que ahora existe lo que se publica sin chequear? Porque de lo que se trata es de instalar en la sociedad una noticia cuya verosimilitud no necesariamente tiene que corresponderse con la realidad que se posee. Hay un caso muy loco que yo se los voy a contar ahora. Hay un señor mexicano que se llama Carlos Merlo. Bueno, este señor tiene entre 12 y 18 redactores en una supuesta redacción en uno de los países próximos a Rusia, que no tiene delito informático, o sea, no tiene en su código penal
sanción contra el delito informático. Entonces el tipo fabrica desde ahí, desde ese país, aproximadamente unos 40 medios con noticias falsas. Noticias falsas, que ahora están en el juego jurídico porque parecería de que trabajó fuertemente en la campaña de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que dice que Rusia lo ayudó. Es este tipo, que dice, no, ahora fabrico un par de presidentes y me retiro. Dice el tipo. ¿Por qué? Porque la impunidad de la red social permite en países como este, no sé si es Moldavia, Montenegro o algún país próximo a Rusia en el Atlántico Norte, que yo puedo instalar en red lo que quiero. Entonces hay elecciones en el Club Atlético Banfield y desde un lugar inanimado yo puedo decir respecto del candidato, de los candidatos, lo que quiera y lo dejo instalado respecto de su trayectoria, su moral, su dignidad, porque lo que me importa a mí es instalarlo, ya que a partir de la instalación de una mentira, alguien que piensa igual la transforma en verdad y la multiplica. Es decir, viste lo que dijo, yo te lo vengo diciendo hace tiempo, viejo, esto yo lo conozco bien, y quedó instalado. Muy bien. ¿Cómo se combate esto comunicacionalmente? Hay pocas herramientas, pero tiene que tener el viso de la oficialidad. A partir del sitio oficial, a partir de las redes sociales oficiales, a partir de tener permanentemente una renovación informativa diaria, que después pasa a ser de 2 veces por día y después pasa a ser casi horaria a medida que se aproxima tiempos importantes. Es la única manera, no la mejor, no la más eficiente, no la que va a convencer, no la que va a conjurar, pero por lo menos dejar establecida una verdad que no es tal. Es decir, la credibilidad de las redes sociales está cuestionada, como está cuestionado el periodismo que las utiliza y el periodismo que, sin caer en redes sociales, se vale de las redes en programas de radio o de cable o en un periódico para multiplicar una mentira. Hasta aquí más o menos está bien explicado. Bueno, es una tragedia. Hoy es imposible ganar una elección presidencial de un país sin redes. Trump todos los días resuelve esta situación con su propia red social, pero además agradece profundamente la mano que las redes sociales hicieron para que se instalara en el pueblo que iba a votar voluntariamente en los Estados Unidos en las elecciones un montón de situaciones que dejaron en duda a la gente. Y el dueño de casinos, de empresas de construcción, de financieras, que en los Estados Unidos no ha logrado obtener de la justicia permiso
para instalar juegos en sus hoteles, por cuanto pesan sobre él sanciones de emprendimientos llevados a cabo en Atlantic City. Ustedes pueden ver en Las Vegas, tan pronto googleen o los que tengan posibilidad, que el Hotel Trump de Las Vegas es uno de los mejores hoteles, el único que no tiene mesa de juego, por la honestidad de su dueño, que a la sazón es el presidente de los Estados Unidos. Una cosa extraordinaria. Es decir, ¿ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? El presidente de Estados Unidos se dedica al negocio de la hotelería. En los primeros hoteles en Atlantic City consiguió permiso para mesa de juego. Cuando se comprobó que cometía dolo robando en la mesa de juego con ruletas que estaban torcidas y tiradores que tenían el pase mágico del blackjack, que es el punto y banca, le sacaron el permiso. Pero el tipo tenía en marcha un hotel en Vegas. Sin embargo, las redes sociales revertieron su imagen y fue votado por la mayoría de los que quisieron votar en Estados Unidos. Entonces, a ver, si esto ocurrió para una elección presidencial del país más poderoso del mundo, del presidente que puede cambiar el destino de millones de personas en cualquiera de los continentes, nosotros debemos creer, debemos confiar, debemos suponer que cualquier cosa que se publica en una red social tiene visos de realidad, visos de verdad. La respuesta es no. Porque no solamente daña la credibilidad del usuario, sino que ustedes advertirán, los televidentes, especialmente nocturnos, que hay una prensa que está conduciendo un programa y dice: lo que me acaba de llegar, tengo una bomba acá, mirá, le muestra al otro, no, pero no lo diga, después lo decimos. O sea, de chequear ni una palabra, Vamos a chequear esto que llega del juzgado laboral número 60 a las 12 de la noche, que yo creo que los juzgados están cerrados a esa hora, ¿no? Los tipos tienen la información, primera mano, o sea, tienen una información interesada. Claramente, alguien que tiene interés que se le diga lo que va a pasar mañana, le permite a la prensa, antes que los abogados de personas que están presas, saber lo que va a pasar mañana. Y la prensa, aquella prensa antigua, que podía demorar 2 horas en confirmar una muerte, antes de darla a conocer, se encuentra con una prensa que mata a un tipo antes de morir. Lo matamos y después resucitó. Chao. Esto me recuerda una anécdota muy vieja como yo. El diario La Prensa, por error, publicó la nota necrológica de un ciudadano. Y el ciudadano no murió, no había muerto. Entonces al día siguiente el tipo va a la prensa y se quiere hablar con el director. No, el director no puede atender. Y no podía hablar con el secretario. No, el secretario no puede atender. Y no podía hablar con el jefe de redacción. No, el jefe de redacción no puede atender. Vea, señor publicano, que yo morí. Estoy recibiendo un montón de coronas, pésame, yo no morí. Déjeme ver. Va, consulta y dice: mire, todo lo que podemos hacer por usted
es publicar su nacimiento mañana por la mañana. Pero la prensa no se rectifica, ¿no? Entonces, estamos frente a una institución en crisis, que es esto que hace que cada uno de ustedes se convierta en vocero de lo que escuchó, de lo que leyó, de lo que le llegó por Twitter, o si son usuarios por alguna de las redes sociales. Y la verdad que en las pequeñas comunidades, afortunadamente, es más factible el chequeo de la información. Es decir, no sumarnos a lo que nos dicen, sino tener aquello que nos dicen para chequear y saber si es sumable al concepto que tenemos. Quería hacer esta pequeña aclaración porque ustedes saben que el mundo, a través de las redes, ha vivido momentos trágicos como la primavera árabe, constituida a través de la red social Twitter, o los Wikileaks de Assange, que sigue preso en la embajada de Ecuador. Pero también esta red, que confiesa haber trabajado para Trump, logró una cosa extraordinaria, una convocatoria en Rockefeller Center, una manifestación en contra de la candidata Clinton por un problema jurídico administrativo anterior, no a la corrupción. Juntaron como 40.000 personas. No a la corrupción de alguien que no había cometido ningún acto de corrupción. ¿A través de qué? De una red social. Entonces, como esto me abruma, supera mi capacidad de sorpresa, me mataron a Maradona y me puse a escribir con alguna nostalgia y con mucho dolor, unos minutos, porque yo también mandé a chequear inmediatamente la información, pero el mundo estuvo durante 3 minutos creído que Maradona había muerto en Rusia. Estamos frente a una locura claramente importante. ¿Qué más le quería decir? Les quería decir que la crisis periodística hace que sea poco creíble aquello que antes era absolutamente confiable. Y que hoy tenemos unos intereses que han transmutado los paradigmas. Algunos jugadores se han vendido al exterior por la calificación de medios con cierto prestigio, especialmente el gráfico, cuando el gráfico calificaba a los jugadores. En el comienzo, en el advenimiento de los empresarios de fútbol, se presentaba ante el secretario técnico de una institución en España o en Italia y querían vender al jugador García. Y entonces el jugador García tenía un precio. El secretario técnico abría un cajón, sacaba una planilla y le decía: ¿tú crees que puede valer lo que tú me pides por un jugador que el gráfico lo ha calificado con 6.25 en los últimos 32 partidos? Era la referencia escrita. Ahora, la influencia directa la tienen los relatores y comentaristas de la televisión, que obligan a que uno muchas veces haga: ¿cómo me la perdí? ¡Qué bárbara esa tajada!
Esa tajada es extraordinaria. Y que comparan a jugadores de hoy con incomparables jugadores de ayer, con una incultura extraordinaria, sin haberse tomado el trabajo por lo menos de verlo. Yo lo escuché, comparar a Barovero, arquero de River Plate, con Amadeo Carrizo, lo escuché yo. Tipo que inventó el puesto. Yo lo escuché. Entonces dice, bueno, vamos a elegir al jugador del partido. A mí me gustó García, aunque no me disgustó López. Pero Domínguez estuvo bastante bien. Pero voy a elegir a Ríos. Bueno, me nombraste 4, me colocaste 4 jugadores en el concepto de la gente. Y cuando el redactor de la televisión subraya la jugada, lo que está haciendo es vendiéndome con énfasis el jugador que a él le interesa, no que le interesa al televidente. ¿A ustedes no les pasó? ¿Les pasa? ¿Lo sienten? No se dejen engrupir. El partido que es el partido que ven ustedes, no el partido que le quieren hacer ver. Porque estos periodistas, no todos obviamente, pero muchos de ellos operan para empresarios, para dirigentes. ¿Ustedes no advirtieron, escuchando radio, viendo programas de televisión, que estamos en presencia con el presidente del Club Atlético Boca Juniors del dirigente del siglo? Tipo que nos puso un ladrillo en Boca Juniors. Lo único que hace es vender entrada de un club que no tiene pileta, no tiene gimnasio, no tiene nada. ¿Ustedes se dieron cuenta? No importa si se dieron cuenta, no necesariamente lo tienen que confesar. Préstenle atención. El sistema tiene el 72.5 de periodistas deportivos que dependen de una sola empresa. De manera directa, indirecta, subterránea, colateral, satelital, todos terminan dependiendo de quien tiene los derechos. Los derechos los tiene una sola empresa. ¿Y quiénes firman con esa empresa la prórroga o las adendas de los contratos? Los dirigentes. ¿Y qué hacen los periodistas deportivos con los dirigentes? Todo lo que los dirigentes que firman, que tienen vigencia, que tienen voto en una superliga, de este nuevo invento del gobierno, es más importante un dirigente que un periodista para la empresa, porque con el dirigente voy a conseguir la prórroga del contrato. Cada vez que tengo un disparo de dólares que me vienen a plantear una adenda, yo necesito sentarme con los dirigentes. Y si no me siento con un dirigente en especial, me siento con otro dirigente que necesita el voto de ese dirigente que no vino a la reunión. Por lo tanto, las palabras de ese dirigente vale más que la opinión de un periodista. Si un periodista me habla mal de uno de mis socios, dura menos que un merengue en la puerta de un colegio. Está cesanteado. Entonces, ¿a qué prensa le tenemos que creer? ¿A la que nos transmite los partidos y nos comenta los partidos que pertenecen al mismo sistema? ¿A las radios que si están de la vereda de enfrente va a ser todo malo aquello que se haga acá, y si están acá no le van a dar cabida a los que quieren venir desde la vereda de enfrente? Son los periodistas deportivos, en su mayoría, actores fundamentales de la opinión. Adviertan esto. Cuando la radio era la vedette de la
simultaneidad con el acontecimiento había buenos relatores. El número uno era Fioravanti. Entonces la gente de la tribuna, después de escuchar la emisión radial, cuando se reincorporaba a su vida social, pública, escolar, estudiantil, trataba de hablar como los periodistas. Entonces se podía escuchar en fábricas, colegios, facultades, cuando había fábricas, colegios, facultades, cafés, la gente iba al café. El ocio era la reunión de amigos en el café antes o después de la cena. Antes para el vermú, después de la cena para el café. Ahí se desplegaba el diario de la noche, que era el diario dominante, Razón, Crítica, después Razón, Crónica. Y la gente en esos ámbitos tenía un gran respeto por las calificaciones hacia sus jugadores, hacia el partido, incluso en algunos casos hasta el referí. En algunos casos la gente tomaba el idioma de la prensa. Asisto con perplejidad y pavor a que hoy la prensa habla como la gente de la tribuna. Ha habido un trastocamiento. Y además, advierto también, y quiero dejarles este pensamiento a ustedes, que lo que necesitamos, partiendo de una premisa televisiva, es que pase algo. La gente con ese maldito aparatejo que se llama, ¿cómo se llama? Control remoto, incontrol remoto, va pasando. ¿Dónde se queda? Donde alguien se está peleando con otro, por política, por sociedad, por economía o por deporte. Entonces, ¿yo cómo garantizo esto? Yo soy productor de televisión, tengo un programa, lo quiero posicionar en el mercado, quiero que mi programa tenga rating. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer pelear. Bueno, pero yo contrato periodistas, no contrato actores, no. Contratá periodistas de programas partidarios que se identifiquen. El de Boca, el de River, el de Banfield, el de Lanús, el de Racing, el de Independiente, el de San Lorenzo, el de Huracán. Vos contratás que tenés el debate garantizado. Lo único que tienen que hacer ellos es dar rienda suelta a su hinchismo. Entonces van a usar chicanas, se van a verduguear, se van a faltar el respeto, la gente va a pasar con el control remoto, va a advertir que se están peleando, uno se va a parar con las venas hinchadas para abandonar inmediatamente el estudio al sentirse ofendido por semejante afrenta. El otro le va a decir no te vayas, este le va a decir sí. Y convertiremos al periodismo deportivo en un gran acting, donde lo que menos importa es la descripción objetiva de los hechos ocurridos o a ocurrir. Y si pierde la selección argentina y estamos en Rusia, hagamos un minuto de silencio y pongamos la marcha fúnebre, que esto va a llamar fuertemente la atención y nosotros vamos a hacer unos fenómenos del periodismo que habremos descubierto una pieza extraordinaria y pasará a la memoria de los televidentes.
Este es el periodismo mayoritariamente deportivo que prima en la Argentina. Y la última cosa que quiero dejarle como reflexión es: si antes solo existía aquello que figuraba en los medios y hoy puede existir en los medios aquello que no existe, tenemos la obligación ciudadana de descubrir rápidamente a quién nos miente y a quién nos honra.